Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y después de varios días sin publicar nada en el canal, por razones profesionales y personales, por fin tengo tiempo para regresar con un vídeo en el que vamos a hablar de música. Sí, vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz y en este caso vamos a hablar de una curiosidad dentro del jazz en estas impresiones sobre jazz. Me refiero a una curiosidad porque generalmente no hablamos dentro del jazz de arpistas, de músicos que toquen el arpa, porque tampoco es que haya demasiados. Cuando se habla del arpa en el jazz, poco asociado este instrumento, como digo, generalmente con esta música, es común citar, por ejemplo, a Alice Coltrane, que lo utilizó en muchos de sus mejores discos. Quizás se piense también en esos discos de jazzmen con cuerdas, músico with strings, tal músico con cuerdas, Charlie Parker with strings, por ejemplo, entre muchos otros de los años 50 y 60. Y en esos discos el arpa lo que hacía era proporcionar un sonido etéreo, especialmente usado en las baladas, como lo usaba también en los años 40, en su etapa de Columbia, Frank Sinatra, un joven Frank Sinatra que era conocido en aquellos momentos sobre todo como intérprete de baladas. En ese tipo de discos sí que encontramos el arpa, pero dentro del jazz no es tan típico encontrar el arpa como un instrumento solista, como un instrumento importante o como un instrumento realmente tocado por el líder de una sesión. Ya digo que Alice Coltrane sí que lo hizo en muchas ocasiones y de una manera muy interesante. Pero recientemente ha caído en mis manos una reedición europea del sello Avid que presenta 4 LPs en 2 CDs de la arpista Dorothy Ashby. Este es el disco que quiero presentar en este vídeo. Como pueden ver ahí en la cubierta tenemos las portadas de los 4 LPs de Dorothy Ashby que aquí se presentan. Y vamos a aprovechar la edición de este disco que bueno, ya por lo que veo data de 2014 para hablar de Dorothy Ashby, una mujer hoy un tanto olvidada que yo creo que merece mayor reconocimiento del que ha recibido, tanto dentro como fuera del jazz, porque su carrera fue, además de muy interesante por los años en los que se desarrolló, una carrera multidisciplinar, aunque por supuesto con el jazz, con la música como hilo conductor. Desde luego, Dorothy Ashby va más allá del jazz, pero el jazz es siempre un elemento importantísimo dentro de su concepción artística. Dorothy Ashby nació en Detroit, en el estado de Michigan, en 1932, y ya desde una temprana edad se interesó por la música, a instancias sobre todo de su padre, que era guitarrista de jazz y que conocía a muchos músicos de jazz de la escena de Detroit. Estudió Dorothy Ashby piano y posteriormente descubriría el arpa. Y a partir de ahí ya se dedicó en cuerpo y alma a explorar este instrumento. Es curioso anotar también que Dorothy Ashby asistió a la misma escuela secundaria, al mismo instituto, al que asistieron otros alumnos que acabarían forjándose una reputación importante en el jazz. Por ejemplo, Gerald Wilson, Kenny Burrell, el guitarrista, o Donald Byrd. Recibió una formación clásica al piano y también al arpa, y esto a veces se nota en sus grabaciones, pero también es cierto que desde muy pronto se dedicó a adaptar el sonido del arpa al contexto del jazz
moderno. Y pese a que en un principio, como era de esperar, se encontró con una bastante fuerte oposición, y aunque además sus primeros discos también pasaron desapercibidos, queda claro, escuchando esos discos que aquí están en esta reedición en disco compacto, queda claro, escuchando estos discos hoy, que Ashby era una verdadera adelantada a su tiempo, con un talento excepcional y una visión musical muy abierta que acabaría abrazando, como digo, ya no solamente el jazz, sino también el rhythm and blues, la world music, esas músicas del mundo de las que se habla en general, y también incluso la música asiática. De hecho, en su disco The Rubaiyat of Dorothy Ashby, que juega en el título con el título de la obra de Omar Khayyam, este es un disco de 1970, The Rubaiyat of Dorothy Ashby, que he escuchado pero que no tengo en mi colección. Los únicos discos de Dorothy Ashby que tengo son estos que aquí presento a cámara. Pues en ese disco, además del arpa, toca también el koto, que es un instrumento de cuerda tradicional japonés que también consigue adaptar sin mayores problemas al sonido del jazz. Un jazz que ya se fusiona más con esas músicas del mundo, con la world music y en este caso con la música asiática. A pesar de ese cierto rechazo inicial que yo mencionaba, no faltaron músicos que reconociesen el talento musical innegable de Dorothy Ashby. Y a lo largo de su carrera tocó y grabó, entre muchos otros, con músicos de la calidad y de la fama, de la reputación de, por ejemplo, Louis Armstrong, Jimmy Cobb o Woody Herman, llegando incluso a ganar premios de publicaciones también prestigiosas como Downbeat y liderando sesiones como estas que aquí están para sellos como Prestige, New Jazz, Atlantic o Cadet. Con su trío, en el que por cierto tocaba la batería su esposo, John Ashby, era una familia musical, como la familia de la que procedía la propia Dorothy, pues con su trío viajó por todos los Estados Unidos y en los años 60 formó también una compañía de teatro en la ciudad de Detroit, los Ashby Players, con la que estrenaba obras de teatro dirigidas específicamente a la comunidad afroamericana de la ciudad, que era una comunidad de una talla importante. Y como digo, Dorothy Ashby, por tanto, va más allá de la música, va más allá del jazz, se diversifica a lo largo de su vida y de su carrera, pero el jazz sigue siendo hilo conductor porque muchas de estas producciones teatrales eran de carácter musical y en ellas Dorothy Ashby y su esposo John Ashby dieron rienda suelta a su talento, tanto musical como en el caso de Dorothy también compositivo. Aunque la mayor parte de las composiciones que Dorothy realizó para estas piezas teatrales nunca llegó a grabarlas, por desgracia, comercialmente, con excepciones, pero en general no llegó a grabarlas comercialmente. Todo esto duró hasta finales de la década de los años 60, cuando Dorothy Ashby y su esposo John se mudaron a California y allí ella comenzó a labrarse una cierta reputación como músico de estudio, en los estudios californianos, grabando, por ejemplo, entre otros, con Stevie Wonder. Uno de sus mejores amigos era Bill Withers y a través de Bill Withers entró Dorothy Ashby en este sistema de estudios de grabación en California y fallecería víctima de un cáncer en 1986 en la localidad de Santa Mónica, en California, legándonos una serie de discos excelentes, personales, diferentes
y, en mi opinión, fascinantes, porque van más allá de lo curioso. No vamos a escuchar a Dorothy Ashby porque sea curioso que haya alguien que toque el arpa dentro del jazz, sino porque lo hace bien, porque sus discos tienen una calidad musical innegable y son discos que desde luego merece mucho la pena escuchar. Y esta edición puede ser una buena puerta de entrada, no la única, hay otras ediciones, por ejemplo Fresh Sound Records tiene también una edición de algunos de los discos de Dorothy Ashby que podría ser también una puerta de entrada, pero no tengo esa edición, sino que tengo esta y por eso presento esta en este vídeo, este álbum doble de Avid Records, que nos presenta 4 de los 5 primeros LPs de Dorothy Ashby, grabados entre 1957 y 1962, más 5 temas del disco Soft Winds, Vientos Suaves, del año 1961. Y esto ya no me gusta tanto, esto me gusta menos ya, porque no se encuentra aquí el disco completo. Así es que si ustedes quieren escuchar el disco completo, Soft Winds, aquí solamente hay 5 temas de ese disco. Yo prefiero realmente que no se incluyan esos 5 temas, porque ¿para qué escuchar solamente una parte de un disco? Pero la edición de Fresh Sound Records sí que incluye el disco Soft Winds. Así que si quieren escuchar ese disco, pueden buscar, les remito a esa edición de Dorothy Ashby en Fresh Sounds, ese magnífico sello barcelonés. Esta edición, desde mi punto de vista, tiene una buena calidad de sonido y supone una excelente introducción a la música de Dorothy Ashby. Destaca en casi todos estos discos, además de, por supuesto, el arpa de Dorothy Ashby que lidera las sesiones, destaca la flauta de Frank West, uno de mis flautistas favoritos dentro del jazz, que toca en 3 de los 4 discos completos que aparecen aquí. Ya digo que Soft Winds no aparece aquí completo, pero estos 4 discos que aquí aparecen sí que están completos y con buena calidad de sonido. Y la flauta de Frank West se compenetra a la perfección, desde mi punto de vista, con el arpa de Ashby. Y si ustedes se fijan, en 2 de estos discos, en A Minor Groove y Hip Harp, que están ahí, en A Minor Groove y aquí Hip Harp, en 2 de esos discos el nombre de Frank West aparece de manera prominente en la cubierta. Dorothy Ashby with Frank West, Dorothy Ashby and Frank West. Por tanto, es un disco que puede considerarse también, estos 2, Hip Harp y también In a Minor Groove, son discos que podrían considerarse también como parte de la discografía de Frank West como líder, porque están liderados por ambos, por Dorothy Ashby y por Frank West. Y de hecho, la flauta de West tiene muchísima presencia en todos los temas de esos discos. Ya digo que Frank West toca en 3 de los 4 discos que ustedes pueden encontrar aquí. El repertorio, hay que decirlo, aúna acercamientos frescos y sólidos a una serie de standards con composiciones de la propia Ashby. En cuanto a los standards, pues hay muchos. Thou Swell, Stella by Starlight, Dancing on the Ceiling, Moonlight in Vermont, que más o menos de forma contemporánea había interpretado con muchísimo éxito el guitarrista Johnny Smith. Dancing in the Dark, There's a Small Hotel, You'd Be So Nice to Come Home to. Bueno, la cantidad de standards es enorme y el acercamiento siempre es fresco, diferente, interesante. Pero también nos encontramos con composiciones de la propia Dorothy Ashby, que, como digo, tenía un enorme talento compositivo, y generalmente la formación es una formación de cuarteto,
en la mayor parte de estos discos, o de trío en el caso del disco Dorothy Ashby, que aquí aparece. La arpista toca con un swing desenfadado en aquellos temas más acelerados y con un lirismo que a veces a mí me parece casi sobrecogedor, como que parece que se parase el tiempo o el tempo incluso también por la manera en la que toca Dorothy Ashby en algunas de las baladas. El lirismo de las baladas es realmente maravilloso y la flauta de Frank West se entrelaza con el sonido del arpa de una forma realmente efectiva. Dependiendo del momento y dependiendo de la pieza, el arpa de Dorothy Ashby suena con el timbre a veces de una guitarra y en otras ocasiones nos recuerda incluso a un piano. Pero realmente cuando escuchamos el arpa de Dorothy Ashby nos damos cuenta de que estamos escuchando algo diferente. Y no cabe ni la menor duda, eso sí, de que es capaz de adaptar con éxito el arpa al jazz. Y yo diría, yo creo que sin temor a equivocarme, que me parece claro que Alice Coltrane debía de conocer estas grabaciones, debía de conocer la figura de Dorothy Ashby cuando ella misma decide traer el arpa a sus propias grabaciones. Algún día habrá que hablar, por supuesto, de Alice Coltrane y de su uso del arpa y del piano en el jazz. Una jazz woman muy interesante, Alice Coltrane sin ninguna duda. Pero bueno, los orígenes de todo esto podemos encontrarlos muy probablemente en estas grabaciones de Dorothy Ashby. Y como decía anteriormente, el interés de estos discos que aquí presento y también el Soft Winds, que les animo a que busquen también, porque es un disco también muy interesante, que debería incluirse aquí completo o simplemente dejarlo fuera, porque 5 temas no son suficientes. Y además todos los temas de ese Soft Winds que aquí aparecen son estándares. My Ship, The Man I Love, Laura, I've Never Been in Love Before y Love is Here to Stay. Bueno, el interés de estos discos no se justifica únicamente por su curiosidad o por lo inusual que pueda parecer su planteamiento. ¿El arpa en el jazz? Pues sí, efectivamente, el arpa en el jazz aquí aparece y aparece de una manera muy efectiva y muy atractiva. Entonces, ese elemento de curiosidad no es suficiente para justificar el interés de estos discos, sino más bien lo que realmente justifica el interés de estos discos es la enorme calidad musical que rezuma su contenido. Y además, los músicos que acompañan aquí a Dorothy Ashby, además del flautista Frank West, son jazzmen de la categoría de Wendell Marshall o Eddie Jones al contrabajo, Herman Wright, que también toca el contrabajo, o los baterías Ed Thigpen, Roy Haynes o Jimmy Cobb. Ahí es nada. Ed Thigpen, Roy Haynes y Jimmy Cobb es realmente un trío excelente de baterías que aquí aparecen con Dorothy Ashby a finales de los años 50 y principios de los años 60. Yo les recomiendo, sin ninguna duda, sin ningún tipo de reservas, que se acerquen con una mente abierta a estos discos porque yo creo que les van a cautivar, porque Dorothy Ashby fue una pionera, una mujer de un innegable talento, con una visión muy clara de cómo quería ella que sonase su música, así como también de su papel como mujer dentro del jazz. Era algo de lo que ella tenía una conciencia muy aguda. Y hablando de su carrera, en una entrevista en los años 80, la propia Dorothy Ashby, poco antes de su fallecimiento, reflexionó
en estos términos. Esto es lo que dijo en los años 80 Dorothy Ashby varios años después, bueno, 2 décadas prácticamente después, bueno, un poco menos, pero unos 15, 16 años después de la grabación de estos discos. En los años 80 dijo Dorothy Ashby: he soportado una carga triple, pues no demasiadas mujeres se conocen dentro del mundo del jazz. Eso ha ido cambiando, pero no tanto, quizá no tanto. Después está la conexión con las mujeres negras. La cuestión racial también es importante para ella. Y el público al que yo estaba intentando llegar no estaba interesado en el arpa. Punto. En el arpa clásica o de cualquier tipo. Y desde luego no estaban interesados en ver a una mujer negra tocar el arpa. Entonces tenemos la cuestión del sexo, tenemos la cuestión de la raza y después tenemos también la cuestión de la elección inusual de un instrumento como el arpa, que no es tan típico dentro del jazz. A todo eso se enfrentó Dorothy Ashby, y si escuchamos estos discos y otros que grabó, como The Rubaiyat of Dorothy Ashby en los años 70, nos damos cuenta de que se acercó a todo esto y lo hizo con un enorme talento y con un éxito desde un punto de vista artístico y musical impresionante. Y su concepción artística, por supuesto, iba más allá de la música para abrazar otras artes como por ejemplo el teatro. Así que es una mujer muy interesante, es sin duda una figura que conviene descubrir, y la mejor manera de hacerlo es escuchando sus discos, estos 4 que aquí aparecen y cualquier otro que ustedes puedan encontrar. Es una mujer que además grabó en los estudios como músico de acompañamiento, especialmente a partir de los años 60 y principios de los 70, con lo cual su legado discográfico es más amplio de lo que parece. Pero lo esencial está aquí, en sus primeros discos, que suponen una puerta de entrada excelente a su música para después ir profundizando más en su figura y también en su obra. Yo les recomiendo, les invito a que escuchen la música de Dorothy Ashby. No sé si es una artista que ustedes conocen, una jazz woman que ustedes conocen o no. Si la conocen, por supuesto, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la música de Dorothy Ashby, qué discos les gustan más y por qué otros u otras arpistas, además de Alice Coltrane, les interesan dentro del jazz. No hay muchísimos o muchísimas, pero desde luego una de las más importantes desde mi punto de vista es Dorothy Ashby, y por eso quería traerla hoy a estas impresiones sobre jazz que voy terminando ya. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado a mediados del mes de agosto de 2023 este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, que como digo muy pronto se publicará en el canal dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Como siempre, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Muchas gracias por el interés que muchos de ustedes muestran en estos vídeos jazzísticos, y les invito una vez más a que escuchen la música de la arpista Dorothy Ashby, porque a mí me parece muy interesante y sorprendente, además de lo curioso que puede suponer escuchar un arpa dentro del jazz. Muchas gracias como siempre, nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Escuchen buen jazz porque, recuerden lo que siempre decían Billy Strayhorn y Duke Ellington: don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.